Vamos a tratar en esta ocasión gráficos de movimiento. Para ello debemos tener en cuenta que todos los movimientos pueden ser representados mediante un sistema de coordenadas, donde los diferentes puntos nos van a dar una serie de datos. Vamos a empezar entonces con el primer dato o la primera parte de las gráficas. En este caso nosotros podemos representar en un sistema de coordenadas lo que es la velocidad y el tiempo. La gráfica velocidad-tiempo se puede representar de tres modos. Vamos a ver el caso número 1. Si observas bien, en el eje de las X está el tiempo, en el eje de las Y están las velocidades. Entonces nuestra primera gráfica, cuando nosotros colocamos nuestros datos, nos puede salir de esta manera, una línea recta que se dirige hacia arriba. En este caso estamos hablando de una gráfica del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, cuando la velocidad aumenta uniformemente, se trata de un MRV acelerando, en donde la aceleración siempre permanece constante, es decir, la aceleración es positiva, está aumentando la velocidad. Entonces, en esta gráfica de MRV, entonces se representa mediante una recta que se dirige hacia arriba. Tenemos el caso 2. En el caso 2 también, en el eje X tiempos, en el eje Y las velocidades, y en este caso, por ejemplo, la recta nos sale hacia abajo. Este también es un MRV. Entonces, cuando la velocidad disminuye uniformemente, se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. La aceleración es negativa, por lo tanto, entonces el móvil está disminuyendo de velocidad. Tenemos luego el caso 3. En el caso 3, si te fijas bien, en el eje X tiempo y en el eje Y simplemente está marcada una velocidad. Entonces, solamente hay un punto en el eje Y, por lo tanto me representa una línea recta, y en este caso se trata del movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, entonces la gráfica es una recta horizontal, no existe aceleración. Entonces, en una gráfica velocidad-tiempo me sale una línea recta paralela al eje del tiempo y me representa un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, en la gráfica velocidad-tiempo, los tres casos que tendríamos serían los siguientes, ¿verdad? Dos MRVs donde representan líneas con pendiente y una línea recta que me representa un movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos algunas reglas importantes para la gráfica velocidad-tiempo. La primera regla me dice que en cualquier gráfica velocidad-tiempo, el área debajo de la gráfica representa la distancia que recorre el móvil. La segunda regla me indica que en cualquier gráfica velocidad-tiempo, la pendiente representa la aceleración del móvil. Hablamos de pendiente, es decir, la tangente de la recta, ¿verdad? Entonces, en la primera regla, regresamos a la primera y me decía que justamente estas áreas me representan las distancias. Entonces, yo tendría que hallar el área justamente de las figuras pintadas, y eso me va a representar lo que es la distancia, ¿ya? Y en la segunda regla te vuelvo a repetir, la pendiente me representa la aceleración del móvil, la pendiente de la recta. En este caso existiría pendiente solo en las dos primeras gráficas del MRV. En la tercera no existe pendiente. Vamos a ver entonces en la aplicación de un pequeño problema los gráficos de velocidad-tiempo. Vamos a determinar la distancia recorrida por el móvil, en este caso por nuestro caballito. Vamos a observar la gráfica y decimos en el eje X tiempo y en el eje Y las velocidades. Cuando pasó un segundo, la velocidad del caballito será 6 metros por segundo. Cuando pasó 2 segundos será también 6 metros por segundo. Cuando pasó 3 segundos también la velocidad va a ser 6 metros por segundo. Pero a los 4 segundos, si observas bien el punto en el eje Y, va a ser 7 metros por segundo, y cuando pasó 5 segundos la velocidad va a aumentar a 8 metros por segundo. Lo que me piden a mí es determinar la distancia recorrida, en este caso por nuestro caballito. Entonces dijimos que la distancia se determina justamente observando el área que se forma debajo de la línea que estaba arriba, ¿verdad? Hemos señalado área 1 y área 2 y hemos dividido en 2 para que podamos determinar nosotros el área de la figura que se forma. Entonces la distancia recorrida será el área que se encuentra debajo de la
gráfica. El área 1 más el área 2 me da la distancia. Si observas bien, en el área 1 es un rectángulo y en el área 2 es un trapecio. Lo hemos dividido de esa manera para poder determinar el área. Entonces el área 1 será base por altura y el área 1 será en el eje X, viene a ser 3, que es el tiempo, y en el eje Y vendría a ser la velocidad. El área 1 será entonces 18 metros. Ahora entonces determinamos el área 2. El área 2, si observas bien, es un trapecio, ¿verdad? Es un trapecio donde la fórmula será base mayor más base menor por altura sobre 2. Entonces mi área 2 va a ser determinada por la base mayor, en este caso sería la velocidad 8, la base menor la velocidad 6 y la altura vendría a ser el tiempo de 3 a los 5 segundos, me dan de 3 a 5 serán 2 segundos, entonces esa vendría a ser la altura. Entonces, realizando la operación respectiva, me resulta que el área 2 es igual a 12 metros. Esa sería entonces la solución de nuestro problema, ¿verdad? Lo único que nos queda ahora entonces es sumar la distancia, porque me piden la distancia total recorrida. La distancia total recorrida por el móvil es 18 metros más 12 metros y me da los 30 metros de distancia que recorre nuestro caballito. Vamos ahora a las gráficas posición-tiempo o distancia-tiempo o también espacio-tiempo. La gráfica espacio-tiempo se puede representar entonces de 4 modos generales también. El caso 1 será cuando el móvil está en reposo. La gráfica es una línea recta horizontal. ¿Sí? Cuando el móvil está en reposo, entonces la gráfica me determina una línea recta horizontal. Recuerda que en el eje X el tiempo y en el eje Y viene a ser lo que es las distancias o desplazamientos. Vamos al caso número 2. La gráfica XT se puede representar entonces de la siguiente manera también. Cuando el móvil tiene velocidad constante y se desplaza hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la gráfica, es una línea pendiente, es una línea recta que va hacia arriba. Entonces, en mi gráfica posición-tiempo se trata del MRU. Entonces, me está señalando una distancia que recorre un determinado en un determinado tiempo. Entonces, cuando el móvil tiene velocidad constante y se desplaza hacia la derecha, representa una pendiente positiva. Caso 3. La gráfica espacio-tiempo la podemos representar entonces también de la siguiente manera. Cuando el móvil tiene velocidad constante y se desplaza hacia la izquierda, justamente presenta una pendiente negativa. ¿Ya? La línea, vemos ahora, se dirige hacia abajo. En este caso es el MRU. La velocidad es constante, pero el móvil va hacia la izquierda. Vemos ahora otras gráficas de posición-tiempo. Tenemos en el caso 4, ya cuando yo realizo mi gráfica espacio-tiempo, entonces me representan dos curvas, dos parábolas, ¿verdad? Una que va hacia arriba y la otra que está invertida. Entonces se trata del MRV. Solo en el MRV me va a representar pues estas parábolas. En el MRU no. Recuerda que solamente son líneas rectas. Entonces en mi caso 4, en mi gráfica posición-tiempo, las dos curvas me representan lo que son el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, vemos que tiene la forma de parábola. La aceleración del móvil entonces es constante en el primer caso. Y en el segundo caso, la desaceleración del móvil también es constante. Quiere decir que en el primer caso el móvil está aumentando de velocidad y en el segundo caso está disminuyendo de velocidad. Entonces, viendo un resumen de estas gráficas, vemos que en el MRU y vemos las otras gráficas. Entonces, en el primer caso se encuentra en reposo y se me da una línea recta. Si me dan dos líneas que tienen pendientes, se trata del MRU. Y si son dos curvas, evidentemente se trata del MRV. En cualquier gráfico, entonces, espacio-tiempo, recuerda eso, en cualquier gráfico espacio-tiempo, la pendiente representa la velocidad del móvil. La pendiente representa la velocidad del móvil. ¿Ya? Gráfica, aceleración, tiempo sería nuestra tercera gráfica ahora.
La gráfica aceleración-tiempo más importante sucede cuando el móvil sigue una trayectoria recta y mantiene una aceleración constante. Su gráfica es una recta horizontal, ¿verdad? Entonces es evidente que en el eje X del tiempo y en el eje Y la aceleración. Como la aceleración es constante, entonces debe tener un solo punto, como observamos en la gráfica. La aceleración del móvil entonces es constante. En cualquier gráfica aceleración-tiempo, el área debajo de la gráfica representa una variación de velocidad. Recuerda, en cualquier gráfica aceleración-tiempo, el área debajo de la gráfica representa una variación de velocidad. Vamos a ver en esta gráfica aceleración-tiempo. Para un pequeño intervalo de tiempo delta t, seleccionamos un área debajo de la gráfica aceleración-tiempo, ¿verdad? El área entonces va a ser igual, si tú sabes, es la base por la altura, es decir, hemos señalado en color anaranjado, un pequeño trozo de esta gráfica donde nosotros vamos a determinar algunos datos importantes, ¿ya? Entonces recuerda que en el eje X tiempo, en el eje Y las aceleraciones. Entonces hemos seleccionado una pequeña área para ver la variación de velocidad que existe en esa pequeña área. Entonces el área va a ser igual a aceleración, ¿verdad?, por incremento de tiempo, como ves en el diagrama. Recordando la fórmula entonces del MRV, dice que la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el incremento de tiempo. Despejamos aceleración por tiempo y me da velocidad final menos velocidad inicial. Sería nuestra ecuación 2. Vamos a igualar 1 y 2 porque sí se puede igualar, si observas bien, aceleración por incremento de tiempo sería la ecuación 1, y en la ecuación 2 también tenemos en el lado izquierdo aceleración por el incremento de tiempo. Igualando los dos nos dice que el área es igual a velocidad final menos la velocidad inicial del móvil. Entonces espero que te haya servido esta presentación y recuerda que siempre es importante repasar. Saca pues de la calentadora, de la terma, ve tú cómo lo haces. Sabes que primero lavas tus calzones, ¿no?